Buenos días, alumnos del 101. Hoy, martes 31 de marzo del 2020, vamos a darle solución a la guía de matemáticas del trimestre 2. Muy bien, la primera parte de la guía era realizar 3 operaciones básicas. La primera era una multiplicación, 4.398 por 65.72. Y ahí en el inciso A pueden observar el procedimiento completo de la multiplicación en dado caso que hayan tenido alguna duda y dónde va localizado el punto decimal. Lo mismo para el caso de la división, que era 8.934 entre 76.1. Aquí está el inciso B. Y recuerden que lo primero que se tenía que hacer era recorrer el punto del divisor, que es el número que va afuera, 76.1, se recorría un espacio del punto hacia la derecha y después se tenía que recorrer el punto del dividendo, también un espacio, porque se había recorrido un espacio con el divisor, de tal manera que quedó 89.34 entre 761 y como el dividendo es el único que tiene punto decimal, entonces se sube. El resultado correcto era .117. La división en el inciso C era 60 entre .769. Entonces, en este caso, el primer paso de igual forma era recorrer el punto del divisor hasta el final, que en este caso eran 3 espacios, y lo mismo se hacía con el dividendo. Recordemos que como el dividendo es un punto decimal, está al final de ese número, 60 es lo mismo que 60.0. Entonces se recorren 3 espacios, como no había números se agregan 3 ceros, de tal manera que queda 60.000 entre 769 y tomamos todo el 6.000 para dividir entre 769, cabe 7 veces, se hace la resta y así se va continuando la división. El resultado correcto es 78.023. Si lo tienen mal, chicos, hay que corregirlo. Continuamos. Ahora la segunda parte era de fracciones. La primera pregunta decía, ¿cuál es la escritura en número decimal de la fracción 3/5? Entonces esto era muy sencillo. Lo único que tenían que hacer era dividir el numerador entre el denominador. Como era más pequeño, se ocupaba un punto, se bajaba el 0 y se convertía en 30. Y pues sabemos que 5 por 6 nos da 30, por lo tanto el resultado era 0.6. Después en el punto 2 decía cómo se expresa 7/16 con notación decimal. En este caso, de igual forma, se tenía que dividir numerador entre denominador y en este caso nos daba el resultado de 0.43. Muy bien, la última era al revés, ahora de decimal a fracción. Entonces en este caso tenemos el 5.00061 y para convertir a fracción lo único que se tenía que hacer era recorrer el punto hacia el final, que en este caso son 6 espacios. Por lo tanto, nuestra potencia de 10 en el denominador iba a tener 6 ceros, de tal manera que nos iba a quedar 500.061 sobre 100.000. Y esas eran las respuestas correctas. Después decía, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Y tenías que demostrar por qué. Para eso tuviste que haber hecho las operaciones correspondientes de los incisos A al D para descubrir cuál era la correcta. Y pues la correcta era la del inciso C, ya que si nosotros restábamos un medio menos un sexto, aquí abajito lo tenemos, empezábamos como 1 por 6 nos daba 6, y 1 por 2, 2, y por último 2 por 6, 12, que será el denominador. Recuerden que el procedimiento es el de la carita. Después a 6 se le restaba 2 y nos daba 4, doceavos, dividíamos directamente entre 4 para simplificar, y el resultado nos daba un tercio. Muy bien, el siguiente problema decía, 2 choferes conducirán 1000 kilómetros, uno manejará 7/20 partes y el otro las 13 partes restantes. La pregunta es, ¿qué distancia respectivamente recorrerá cada uno? Entonces aquí tenemos la información que nos da el problema. Tenemos aquí a los 2 choferes, sabemos que en total van a conducir 1000 kilómetros.
uno va a manejar solamente 7/20 partes de kilómetro, o sea, del total, y el otro va a manejar 13/20 partes del total de kilómetro. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia va a recorrer cada uno? Porque nos están diciendo cuánto va a recorrer cada uno en fracción, pero pues no sabemos cuánto es en decimal. En el caso del chofer 1, el que va a recorrer 7/20 de kilómetro, hay que multiplicar lo que él va a manejar por el total de kilómetros. Es decir, 7/20 lo multiplicamos por 1000 y como 1000 es un número entero, el 1 lo ponemos abajo. Y la multiplicación es directa. 7 por 1000, 7000 y 20 por 1, 20. Dividimos entre 10 para simplificar y nos queda, recuerden que es como si anuláramos el 0 que tenemos aquí del 10 en el numerador y en el denominador, entonces nos queda 700 sobre 2. Y al momento de hacer la división da 350 kilómetros. Esto es la mitad de 700. Entonces esto es lo que va a manejar el chofer número 1. Ahora nos vamos con el chofer 2. A este le tocaban 13/20 de kilómetro. Entonces era el mismo procedimiento, multiplicar por el total de kilómetros que era 1000. 13 por 1000 nos da 13.000 y 20 por 1, 20. Simplificábamos dividiendo entre 10 y anulábamos un 0 del numerador y otro 0 del denominador y nos quedaba 1300 entre 2. Y el resultado nos daba 650 kilómetros. Por lo tanto, el chofer 1 manejará 350 kilómetros y el chofer 2 650 kilómetros, completando así los 1000 kilómetros de recorrido en total. Muy bien. El siguiente problema decía, un cuadrado mide 3/4 de centímetro por lado. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide su área? Entonces, lo primero que tienen que saber aquí es la fórmula para calcular el área de un cuadrado, que precisamente es este de aquí. Está muy sencillita. Área es igual a lado por lado. Aquí pues va a ser la multiplicación de 3/4 de centímetro por 3/4 de centímetro. Y la multiplicación de fracciones, recordemos que es directa, 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. De tal manera que el área consiste de 9/16 de centímetro cuadrado. Muy bien, ahora en el caso del problema del cine dice, Jorge, Gael, Román, Alejandro, Diego y Orlando fueron a Cinépolis y antes de entrar a la película decidieron comprar en dulcería. Por cada gramo de dulces que se compraron, el precio fue de 18 pesos por gramo. Completa la tabla para saber cuánto gastó cada uno. Entonces tenemos aquí lo que compraron ellos en cantidad, pero por gramos. Jorge compró 8 gramos, Gael 2 enteros y 5 séptimos de gramo, Alejandro 1 entero y 3 octavos de gramo, Diego 25 octavos y Orlando 3 enteros y 2 tercios de gramo. Muy bien, entonces todo esto es una combinación de diferentes dulces, ¿no? Ahora, en el caso del precio por kilogramo, pues sabemos que cada gramo, no kilogramo, cuesta 18 pesos. Entonces, ahora sí la solución. Muy bien, ¿qué es lo que tenían que hacer? En el primer caso, como Jorge había comprado 8 gramos, era simplemente multiplicar los 8 gramos por 18. Entonces era 8 por 18 nos daba 144, que eso fue el total de lo que gastó Jorge en dulcería. Ahora, en el caso de Gael, aquí cambiaba un poquito porque Gael, lo que había comprado Gael nos los estaban dando en fracción mixta, había que convertir impropia. Recuerden que esto se hacía multiplicando 2 por 7, 14 más 5, 19 séptimos. Entonces esta es la fracción impropia y ahora sí multiplicamos 19 séptimos por 18 y nos queda 342 séptimos. Dividimos 342 entre 7 y nos daba el resultado de 48.85 pesos. En el caso de Alejandro tenemos 1 entero y 3 octavos. Esto es lo mismo que 11 octavos en fracción impropia. Y después se multiplicaban esos 11 octavos por 18. Recordemos que 18 tiene el 1 abajo porque es un número entero. Entonces se quiere directo 11 por 18, 192 y 8 por 1, 8. Simplificábamos dividiendo entre 2 y nos quedaba 99 cuartos. Ahora sí, esto lo dividíamos 99 entre 4 y nos quedaba un resultado de 24.75 pesos. En el caso de Diego, pues aquí ya nos estaban dando la fracción impropia. Entonces era multiplicar directamente por 18 sobre 1, que nos quedaba 450 sobre 8.
al momento de simplificar dividiendo entre 2 nos queda 225 cuartos. ¿Y cuánto gastó Diego? 56.25 pesos. Muy bien, ahora en el caso de Orlando, nos estaban dando de nuevo la cantidad en gramos como fracción mixta, había que convertir en propia, quedaba 11 tercios. Y esa cantidad se multiplicaba por los 18 pesos. Entonces nos quedaba 198 tercios. Dividíamos 198 entre 3 y nos quedaba 66 pesos. Entonces, la persona que más gastó fue Jorge y la persona que menos gastó pues fue Alejandro. Y aquí tienen los resultados de cada uno. Muy bien. Ahora, el siguiente problema dice, se hará una copia de la imagen de la izquierda. Es este que tenemos aquí. La copia será a escala de 18 séptimos. Y dice, escribe las medidas que tendrá la copia de acuerdo con la imagen. Y hay que contestar, ¿será la copia más grande o más chica? Muy bien, entonces tenemos aquí un trapecio y tiene distintas medidas. Nos están dando las medidas en fracción, fracciones mixtas y fracciones impropias. Entonces lo primero que hay que hacer es convertir las fracciones mixtas a impropias. Muy bien, entonces primero tenemos aquí 7 enteros y un cuarto. Muy bien, entonces multiplicamos 7 por 4 y le sumamos el 1 y nos queda 29 cuartos. Ahora sí, esto lo multiplicamos por 18 séptimos. Recuerden que esto es porque esa va a ser la escala de la copia. Muy bien, entonces aquí es directo, 29 por 8, por 18, nos queda 522 y 4 por 7, pues 28. Como son números pares, la terminación de numerador y denominador dividimos entre 2 y nos queda 261 sobre 56. Muy bien, ahora la otra fracción, la otra medida del lado era 4 enteros y 23 25avos. Pasamos a fracción impropia y nos queda 123 sobre 25. Hacemos la multiplicación por 18 séptimos y nos queda 2214 sobre 175. Y esa va a ser la medida del otro lado. Y lo mismo se tenía que hacer con los 31 novenos y los 11 veinteavos.